Buenas noches, hermanos, qué gusto saludarlos a través de este medio. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Papá y de Jesucristo nuestro Salvador. Hoy en esta noche quiero compartir con ustedes la siguiente enseñanza, ahora que viene de la mano con los propósitos y las razones por las cuales Dios nos creó. Ya vimos, ¿verdad?, que una de las razones que Dios nos creó es porque nos ama, para su placer, para amarnos, para cuidarnos, porque Dios deseaba tenernos, amarnos, hacernos el bien. Otra de las razones que vimos es que Dios nos crió para ser parte de su familia. O sea, Dios nos crió para que nos uniéramos a la familia de Dios. Y también vimos los propósitos, ¿verdad? Estamos viendo los propósitos, en el cual vimos que el primer propósito, nuestra tarea aquí en la tierra, es aprender a conocer y amar a Dios. El segundo propósito que vimos la semana pasada fue aprender a amar a los demás. Aprender a amar a los demás. Cuando yo paso a ser parte de la familia de Dios, automáticamente tengo que aprender a amar a los demás, porque ya soy parte de la familia de Dios. Así que yo le invito hoy a disfrutar esta tercera enseñanza que viene basada, ¿verdad?, en los propósitos que estamos viendo. En total vamos a ver 5, ¿verdad? Pero ahorita vamos por el número 3. Espero lo disfrute, vaya apuntando ahí por qué Dios te creó y para qué te creó. Así que ponga atención y que el Espíritu Santo te hable, te diga, te enseñe y puedas entender para qué fuiste creado y por qué fuiste creado, ¿sí? Hoy vamos a ver la tercera razón por la que Dios me crió. La tercera razón por la que Dios me crió es para ser como Cristo. El Padre anhela que cada ser humano aprenda a ser como Cristo, para que se parezca a Cristo. Por eso nuestro deber aquí en la tierra es seguir a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Pablo en 1 Corintios, en su capítulo 11, en su verso 1, él escribe esta enseñanza a los corintios y les dice: Corintios, dice, mírenme a mí, o sea, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Lo que estaba tratando Pablo de enseñarle a la gente de Corinto es, miren, dice, tenemos que seguir a Cristo, miren cómo yo lo hago, dijo Pablo, y entonces ustedes también háganlo, imitemos a Cristo. Aquí Pablo está enseñándole a la iglesia, ¿verdad?, la tercera razón por la cual, ¿verdad?, Dios nos crió, y es para ser como Cristo. Jesús, en una de sus enseñanzas a los apóstoles, él estaba hablándoles en Mateo capítulo 11, 29. El Señor escribe esta palabra y dice: llevad mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que está diciendo ahí es: cumplan mis mandamientos. Para nosotros cumplir los mandamientos de Dios a veces es difícil, es algo que cuesta hacer. Entonces a eso se estaba refiriendo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Y lo interesante de este verso es que al final dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Prácticamente el Señor Jesús estaba enseñándonos, ¿verdad? Una de las llaves para tener paz, para estar tranquilos en medio de tanta situación, es seguirlo a Él. En la versión lenguaje actual dice esto: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, dice, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Y conmigo, dice, podrán descansar. Eso es lo que pasa cuando seguimos a Cristo y cuando nos empezamos a parecer a Cristo. Lo que encontramos es paz. Lo que encontramos es gozo, es amor, son todas las bendiciones del cielo que el Señor Jesús trajo a nuestra vida, ¿verdad?, del cielo a la tierra. Entonces, una de las razones por las cuales Dios nos creó es para ser como Cristo. Debemos de imitar a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que estaba diciendo es: yo les voy a enseñar cómo llegar al cielo. Cuando nosotros aprendemos a ser como Cristo, lo que estamos haciendo es caminar hacia el cielo. En Romanos capítulo 8, en su verso 29, dice esto: pues Dios, dice, conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo.
a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Lo que está diciendo aquí la palabra es que el Señor nos escogió para que fuéramos igual a Cristo. Cristo es la imagen perfecta de la persona que debemos de ser nosotros. Entonces por eso nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Cristo es la imagen perfecta de la creación que Dios quiso para Él. Y aquí lo dice, ¿verdad? Para que fueran como Cristo, que es el mayor, ¿verdad? Es el primogénito de la creación. Entonces Cristo es nuestro ejemplo a seguir. ¿A quién debemos de imitar aquí en la tierra? Es a Cristo. No lo que el mundo hace, lo que el mundo dice. No, nosotros debemos de imitar lo que Cristo dice, lo que hace. Hay que leer las Sagradas Escrituras para ver, investigar cómo Cristo anduvo aquí en la tierra. Cada día debemos de imitar a Cristo para poder llegar a ser como Él. Cada día debemos de imitar a Cristo. Cada día. Esa es la razón por la que Dios nos creó. Imitar a Cristo, para ser como Cristo. Aquí en la tierra, Dios no está preocupado por ver qué es lo que hacemos en la universidad, qué casa escogemos, qué carro queremos, cuánto dinero ganamos. Dios no está viendo eso en nosotros, porque para Él eso no es tan importante. Esa es una decisión que nos dejó a nosotros la administración aquí en la tierra. Nosotros decidimos qué estudiamos, qué comemos, cuánto ganamos, nosotros decidimos qué casa queremos. Esas son cosas que nosotros humanamente, Dios nos dejó la tarea pues, de administrarla y lo podemos hacer como nosotros queremos. Pero al final Dios no va realmente, de hecho no está viendo realmente qué hacemos, porque eso ya es responsabilidad nuestra. Lo que a Dios le interesa es la persona en que nos estamos convirtiendo. ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? Nosotros los cristianos, o sea, nuestro trabajo aquí en la tierra es empezar a ser transformados internamente. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Cuando lleguemos al cielo, allá, o sea, nosotros no nos vamos a llevar la carrera, los estudios que hicimos, el carro, la casa, el dinero. Cuando nos muramos, nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar allá a la eternidad? Es nuestra persona, cómo fuimos, qué hicimos aquí en la tierra. Al final Dios en lo que está interesado en nosotros es en nuestro ser interior, porque lo único que vamos a llevar al cielo es el alma, es en sí nosotros mismos. No, como le digo, no es lo exterior, no es las cosas de este mundo, de eso nada nos vamos a llevar, pero nuestra vida es la que va a ser trasladada hasta allá con el Señor. Y eso es lo que a Dios le interesa, que llegue transformado, que llegue hecho a la imagen de Cristo. Por eso que es importante es seguir a Cristo, seguir las pisadas del Señor Jesús. Debemos de ser como Jesús. Colosenses capítulo 1, en su verso 15, dice esto. Él es, dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que está diciendo es que ese es el modelo a seguir, es lo primero, o sea, para hacer lo demás, Cristo es el ejemplo, ese es el modelo de la creación que Dios quiso desde que Adán fue creado. La Biblia habla claramente que por eso, o sea, cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él esperaba que el ser humano siguiera practicando las buenas cosas que Él había puesto en su corazón. Lamentablemente el hombre se deformó por el pecado, pero el hombre original es el que es como Cristo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está diciendo que sea como nosotros, que sea sabio, que sea inteligente, que sea prudente, amoroso.
De hecho, el hombre así fue creado en el principio. Entonces, ahora, ese es nuestro trabajo, ser como Cristo. Ser como Cristo, imitar a Jesús. Debemos de aprender a ser como el Señor Jesús, porque esa es la razón por la cual el Señor nos creó. El Señor nos dejó y nos mandó al Señor Jesús para que siguiéramos su ejemplo. Esa es la razón por la que Cristo vino a la tierra, para mostrarnos cómo debíamos ser nosotros. Porque nosotros no sabíamos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y por eso Jesús vino a esta tierra, para mostrarnos el camino para llegar al cielo. Si alguna vez tú has pasado por pruebas, por luchas, por humillaciones, sabes, eso Dios lo ha permitido para tu vida. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado, Jesús fue humillado, Jesús fue criticado, Jesús fue escupido, fue lastimado. Entonces, si Jesús pasó por eso, nosotros también tenemos que pasar por eso. Al final, todas esas pruebas que nos pasan nos sirven para llegar a ser como Cristo. Porque esa es la manera de ser transformados al ser pasados por el fuego. Claro, no nos gusta, pero esa es la forma ahora que Dios usa, una de las formas que Dios usa para transformarnos. Y Dios tiene que usar las pruebas para que nosotros aprendamos a amar en la prueba, aprendamos a perdonar, aprendamos a tener paciencia, a ser buenos en medio de la situación, a ser como Cristo fue, como Cristo es. ¿Sabes? Aquí en la tierra realmente Dios no quiere que tú te acomodes. Al final yo te voy a decir algo, ¿verdad? Realmente aquí no está nuestra felicidad. Lamentablemente durante el tiempo que estemos aquí en la tierra y los años que Dios nos dé, no vamos a lograr alcanzar la verdadera felicidad. La Biblia dice, Jesús dejó escrito, en el mundo tendréis aflicción. Ahí se da cuenta usted y yo que no vamos a poder ser felices aquí en la tierra. Entonces no te acomodes a la tierra. Realmente esta no es nuestra morada. Aquí estamos de paso. Nosotros estamos aquí en la tierra en un proceso de transformación. Los años que Dios nos está dando es para capacitarnos y ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para irnos con el Señor por la eternidad. Nuestra vida eterna, nuestra felicidad eterna está ahí arriba, no está aquí en la tierra. Así que cuando estés pasando problemas o si estás pasando problemas, o sea, no te preocupes, tu verdadera casa no está aquí. Esas situaciones te están viniendo a tu vida para transformarte, para ayudarte a ser capacitado para ser como Cristo es. La vida de Cristo está reflejada en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde están, los frutos del Espíritu. Ahí vemos los 9 frutos del Espíritu. Uno de ellos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La Biblia dice que contra esas prácticas, nadie nos puede hacer daño. Lo que está diciendo es que el hombre, si logra llegar a tener amor, a tener gozo, a tener paz, a tener fe, mansedumbre, templanza, a utilizar los 9 dones del Espíritu, lo que está diciendo es, está siendo transformado a la imagen de Cristo. Esa es la imagen de Cristo. Ahí en los 9 dones, en Gálatas 5, 22 y 23, tú puedes ver que prácticamente ese es el modelo que debemos seguir, que fue lo que Cristo practicó estando aquí en la tierra. Prácticamente ahí nos muestra cómo es Cristo. Ahora, yo te voy a decir algo también, ¿verdad? Esta noche, realmente este proceso de transformación no va a ser de la noche a la mañana. Porque si ustedes entienden, y sé que sí lo entienden, prácticamente
en el mundo donde vivimos, con la gente que nos rodea, vivimos alrededor de gente que muchas veces no nos quiere. Vivimos alrededor de gente que en vez de ayudar nos critica, o sea, en vez de ayudar, ¿verdad? Nos meten el pie para que caigamos, hablan mal de nosotros, no podemos fallar porque ya están hablando mal en vez de levantarnos. O sea, vivimos en un mundo donde vivimos con mucha gente que no nos quiere. Ahora, ¿por qué estamos en medio de esta gente? Esta es la escuela donde debemos de aprender a amar a la gente que no nos quiere. Aquí, con esta gente, es donde debemos de aprender a amar. Debemos de aprender a estar gozosos en medio de los problemas. Debemos de aprender a ser buenos, a ser benignos, a tener fe, aun cuando miremos que las cosas no están pasando. Aquí en medio de la tribulación, en medio de esta cuarentena que estamos viviendo, es donde tenemos que tener la fe puesta en el Señor, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Salvador. Para eso estamos aquí en la tierra y por eso estamos rodeados de tantas personas, de tantas cosas que nos acechan, que nos rodean para querernos destruir. Pero es aquí donde nosotros vencemos cuando perdonamos, cuando amamos, cuando estamos contentos a pesar de la situación, cuando aprendemos a ser buenos con los demás, amables, cuando somos fieles al Señor en medio de la situación. Hoy es muy difícil hacer eso por nuestra situación de carnalidad, porque a nuestra carne no le gusta perdonar, no le gusta estar contento cuando la situación está mala, no le gusta tener fe cuando se mira que no cambia nada, pero es ahí donde debemos de aprender a vencer el mal con el bien. Y entonces estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Si vemos el ejemplo de Cristo, Cristo venció todas esas cosas malas siendo amoroso, siendo paciente, siendo amable con los demás, teniendo fe en su Padre Celestial, siendo bondadoso. El Señor Jesús practicó todo eso y así venció todo lo malo. Por eso Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, como les decía, esto no se aprende de la noche a la mañana. Qué bonito sería, ¿verdad? Acostarse y despertarse. Ya amo a todos, ya perdono a todos, ya quiero a todos, ya soy amable con todos. No, eso es un proceso de todos los días mientras estemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra es un proceso que tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Aquí, en este mundo donde vivimos, es donde Dios nos ha puesto para que aprendamos a amar a los demás, a ser buenos con los demás. Por eso muchas veces uno siente que es difícil la prueba, pero es porque Dios quiere que aprendamos a vencer eso. Por eso estás pasando esas situaciones, porque Dios quiere que aprendas. Dios quiere que aprendas a ser como Cristo. Ese es el propósito de todas las pruebas que tenemos. Llevarnos a ser a la imagen de Jesucristo, a su imagen y semejanza. En 2 Corintios capítulo 3, en su verso 18, versión Dios NTV, dice esto: así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, dice, lo que está diciendo, así que nosotros que aceptamos a Cristo, ahora se nos quitó el velo y ahora podemos darnos cuenta que tenemos que cambiar. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, y podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Lo que está diciendo es que tenemos que ver cómo comportarnos y practicar eso para mostrar la gloria del Señor en nosotros, en nuestra conducta. Dice, el Señor, dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Cada vez que nosotros aprendemos y practicamos esto, nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que está diciendo es que cuando practicamos el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza,
Cuando practicamos todos estos frutos, nos vamos pareciendo cada día más y más a Cristo. Cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es dejando que el Espíritu Santo nos transforme. La razón por la cual Dios te crió es para que te parezcas a Cristo, para que nos parezcamos a Cristo. Esa es la tercera razón por la cual Dios nos crió. No es para que seamos como el mundo, no, es para ser como Cristo. ¿Cómo aprendemos esto aquí en la tierra? Porque la verdad es que humanamente no se puede. ¿Cuántos hemos tratado la manera de cambiar, de ser transformados? Decimos ya no lo voy a hacer y lo seguimos haciendo. Bueno, la manera que Dios dejó aquí en la tierra para poder ser transformados es discipulándonos, o sea, es aprendiendo a conocer a Dios y amarlo. La manera que aprendemos todo esto es teniendo comunión con los hermanos. Necesitamos estar con los hermanos, congregarnos, tener las reuniones, porque es ahí donde aprendemos a amarnos, a tolerarnos, porque es ahí donde nos enojamos muchas veces por las malas actitudes de los demás. Y es ahí donde Cristo quiere que aprendamos a ser como Él. La manera que aprendemos todo esto es adorando al Señor en medio de la situación que estamos viviendo. Como hijos de Dios debemos dejarnos ser transformados por el Señor. Cada vez que practicamos lo que la palabra de Dios dice, lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo, estamos dejando al Espíritu de Dios que nos cambie. Nosotros hacemos el esfuerzo por hacer lo bueno y entonces recibimos una porción de poder del Espíritu Santo para ir cambiando y siendo transformados. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí. O sea, lo que está diciendo, hagan lo que yo les enseñé a hacer. Y entonces, dice este pasaje, van a hallar descanso para sus almas. Es mejor perdonar que odiar. Es mejor. Siente uno más paz. Es mejor ser amable que grosero. Siente uno más paz. Es mejor ser fiel que infiel. Siente uno paz. Pero cuando hacemos lo contrario, el enemigo nos roba nuestra paz. Por eso dice la Biblia que el enemigo vino para robar, matar y destruir. El trabajo del enemigo es destruirnos, robarnos lo que Cristo nos trajo. Por eso cada día debemos de aprender a ser como Cristo. Ahora, aquí entra el tercer propósito de nuestra vida. La tercera razón es para ser como Cristo. Pero mi propósito aquí en la tierra, el número 3, es aprender a madurar espiritualmente. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra, aprender a madurar espiritualmente. Saben, nosotros, lamentablemente, nos falta madurez. Miremos la vida de un niño, de un bebé. El bebé lo que dice, dame, yo, mi. O sea, el bebé es egoísta. Él no piensa en los demás, no se da cuenta que la mamá está ocupada, no se da cuenta que está cansada, que tiene sueño, que está haciendo otras cosas. No, él llora, grita y quiere que lo atiendan ya. Él es egocéntrico. Él quiere que solo él ser atendido y ser querido, ¿verdad? Quiere ser el centro, ¿verdad? De todo. Y eso es parecido a muchos de nosotros, que queremos que nos traten bien, que sean amigables con nosotros, que nos ayuden. Y defendemos nuestros derechos, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo sé, y peleamos por todo eso, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en nuestras responsabilidades. Y mi responsabilidad aquí en la tierra es aprender a madurar. Yo tengo que madurar. Usted tiene que madurar. Ya tenemos que dejar de ser como niños egoístas que solo piensan en sí mismos. Tenemos que aprender. Tenemos que sacrificar esta carne. Tenemos que amar.
tenemos que estar contentos en medio de la situación, tenemos que ser fieles, tenemos que tener fe, tenemos que ser buenos con los demás, aunque sean malos. Eso es algo que tenemos que esforzarnos, son responsabilidades, porque Dios quiere que seamos como Cristo es. Entonces tu trabajo, mi trabajo aquí en la tierra, mi propósito número 3 es aprender a madurar espiritualmente. Ya no ser como niños que por cualquier cosa están peleando, por cualquier cosa están alegando. No, tenemos que cambiar. En Marcos capítulo 4, en su verso 17, hay un ejemplo de la inmadurez de muchos. ¿Y por qué es la inmadurez? Aquí el Señor habla y dice, pero como no tienen suficiente raíz, Marcos 4, 17, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. O sea, por no profundizar en las cosas de Dios, son inmaduros, está diciendo aquí, son como niños. Dice, por eso cuando por causa del mensaje, dice, empiezan a sufrir pruebas o persecución, pierden la fe. ¿Saben? Y es lo que pasa con muchos cristianos, que no le pueden hacer nada, no lo pueden criticar, no puede tener algún problema, porque ya está desanimándose, ya no quiere seguir, y todo eso se debe a la inmadurez espiritual. Prácticamente es un bebé egoísta. Tienes que dejar de ser egoísta, tienes que dejar de estar pensando solo en ti. Dios no te creó para pensar solo en ti, Dios te creó aquí para que madures, para que ames, para que ayudes a los demás. Para eso Dios te trajo a esta tierra. Entonces debemos de aprender a madurar y dejar las cosas de niños. Ya tenemos que dejar de estar siendo informales en las cosas de Dios. Tenemos que madurar. Acuérdense que el primer propósito es aprender y amar a Dios. El segundo propósito es aprender a amar a los demás. Y este tercer propósito que hoy estamos viendo es aprender a madurar espiritualmente. Debemos de aprender. Si no hacemos lo que Dios nos dejó, nuestras tareas aquí en la tierra, vamos a andar mal siempre. No vamos a poder disfrutar de la vida de Cristo, de esas bendiciones del cielo. Y podamos perder hasta nuestra salvación por no estar cumpliendo con nuestros propósitos. Acuérdense que el Señor tiene como ejemplo en la Biblia de que le dejó, ¿verdad? A uno le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2 y a uno le dejó 1 talento. Y al que le dejó 5 los trabajó y hizo otros 5. Y al que le dejó 2 trabajó y hizo otros 2. Pero al que le dejó 1, dice que no hizo nada. Él era un egoísta, egocéntrico, que solo pensaba en él. Y no le importó, ¿verdad?, la tarea que tenía que hacer. La Biblia relata más adelante y dice que el Señor lo castiga. Y dice claramente, siervo malo, infiel, dice, amárrenlo y échenlo a las tinieblas. O sea, es peligroso realmente no cumplir con nuestros propósitos. Podemos perder nuestra entrada al cielo. Entonces yo te animo hoy a que aprendas a madurar espiritualmente. Métete más a la palabra del Señor. Deja de ser como niño egoísta, solo pensar en ti. Ya deja de estar pensando solo en ti. Debes de pensar cuál es tu trabajo y tu tarea en esta tierra. Debes de agradar a Dios. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, yo te quiero agradar. Sí, pero no es solo quererlo. Hay que hacer algo para demostrar que queremos agradar a Dios. Entonces, una de las maneras de demostrarle a Dios es cumplir con esos propósitos. Aprender y conocer a amar a Dios. Aprender a amar a los demás. Aprender a madurar espiritualmente. Así que yo te deseo lo mejor. Espero que aprendas a madurar. Ya déjalo de niño, deja estarte enojando por cualquier cosa, deja estar echándole la culpa a los demás. No, mejor levántate, haz algo, sirve, trabaja para el Señor, ayudando a los demás, respetando a los demás, amándolos, siendo fiel al Señor, leyendo su palabra.
y yo te aseguro que vas a encontrar paz para tu alma. Vas a encontrar paz para tu alma. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y espero pues verte en la próxima semana. Y ya pues que practiques estos propósitos en tu vida. De conocer más de Dios. Amarlo más. Ver qué Dios quiere para tu vida. Que hagas para los demás. Que aprendas a amar a esas personas que pues no te caen bien, y que aprendas a madurar, ¿verdad? Y a dejar las cosas de niño. Y recuérdate que Dios te creó porque te ama mucho, porque eres especial para Él. Recuérdate que Dios te creó para ser parte de su familia. Dios te creó para ser parte de su familia. Y la tercera razón que hoy vimos es que Dios nos crió para ser como Jesús. Así que imitemos a Cristo y nos va a ir muy bien. Bendiciones, que estés bien. Hasta la próxima.